Hace unos días atrás tuvimos una experiencia muy curiosa en nuestra casa, en nuestro hogar. Y es que nosotros le llamamos nevera, ¿verdad? Nuestro refrigerador en nuestra casa. No sé si esa es la palabra que se utiliza en todos los países, por eso hago la aclaración, ¿verdad? Donde guardamos nuestros víveres en la nevera. En el refrigerador, pues tenemos dos secciones, ¿verdad? Una que mantiene un ambiente bastante, ¿verdad?, frío, pero no congela las cosas. Y tenemos entonces lo que en Puerto Rico, en buen español, le llamamos el freezer, ¿verdad? Ese lugar donde entonces sí las cosas se congelan, ¿verdad? Como las carnes y todo, ¿verdad? Ya usted tiene la idea. Así que no sé cómo se le llama allá en su casa. Pero el detalle está que la parte de la nevera, la parte que no es el congelador ese fuerte, se nos dañó. Y entonces llamamos a la persona que lo repara. Y la persona que lo repara pues nos dijo, bueno, si es una pequeña piececita. A mí me sorprendió que fuera una pequeña piececita la que hiciera dañar todo aquel aparato, ¿verdad? Pero lo curioso fue que cuando le mandan a él la pieza, él pone la misma pieza. Cuando la pone, al otro día amanece toda nuestra nevera congelada, como si hubiera sido el refrigerador. Y nos estuvo curioso, pero se congeló todo. Le estoy diciendo, hermanos, que los huevos se congelaron, que todos los jugos se congelaron, que todos los vegetales, los quesos que estaban en la nevera, todo se congeló como si hubiera estado en un refrigerador. Llamamos al caballero, le preguntamos qué fue lo que ocurrió. Cuando él llegó, sacó la pieza y se dio cuenta que le habían mandado la pieza correcta para ese, ¿verdad?, utensilio, para ese, enser, debo decir, para ese enser eléctrico que tenemos en nuestra casa, pero le mandaron la pieza del congelador. Es una pieza del mismo tamaño, la misma forma, pero con una pequeña diferencia dentro de la pieza que hace que el mecanismo funcione como nevera o como congelador. Y poner la pieza en el lugar incorrecto, sacarla de orden, era una buena pieza, era una pieza de ese enser, pero no ponerla en el lugar correcto, en el orden correcto, dañó todas las cosas. ¿Y por qué digo eso? Porque a veces son pequeñas cositas en nuestra vida las que dañan todo y no nos damos cuenta. Y tratamos de arreglar el macro, tratamos de arreglar lo grande, tratamos de corregir todas las cosas sin darnos cuenta que son pequeños detallitos los que nos sacan de orden. Hemos comenzado a hablar de una serie muy poderosa, se titula Lo Primero, Primero. En varias ocasiones, nuestro Señor Jesucristo dijo claramente ciertas cosas que tú y yo, como creyentes, como cristianos, teníamos que hacer primero. Hoy vamos a ver la primera parte de una de ellas. Por supuesto, ¿verdad?, la clásica. Vamos a comenzar por la clásica, donde la Biblia dice en el libro de Mateo capítulo 6, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadida. Cuando aprendemos a poner a Dios primero, a buscar el reino de Dios primero, todas las cosas van a cambiar. Antes de ir al mensaje de hoy, que estoy seguro que te va a bendecir, te recuerdo que estamos en una época maravillosa, donde estamos creyendo en el nombre de Jesús, que de la misma manera que el arca del pacto entró en la casa de Obed-Edom y su casa fue transformada en 3 meses, tu casa, tu familia va a ser transformada, tu casa y tu familia va a ser cambiada. Durante los próximos programas vamos a tener algunos momentos especiales para recordarte claramente lo que estamos hablando. También vamos a predicarte unos momentos de revelación de lo que representa la vida de Obed-Edom y cómo en tu vida puede ser un tiempo de transformación y de cambios sobrenatural. Pero por ahora, si vas a las páginas en el internet y te quieres hacer parte de este proyecto y me envías tu información, me permites orar por ti, me permites declarar la palabra del Señor sobre tu vida. A vuelta de correo vas a recibir una pequeña foto, un pequeño afiche que tiene la foto de este servidor, del arca del pacto y el verso bíblico de 2 de Samuel capítulo 6. Yo lo que quiero es que tú lo tengas como punto de contacto en tu casa, que lo pongas en un lugar donde tú te acuerdes y donde lo veas. Y cada vez que lo veas digas, ¿sabes qué? Yo creo que mi casa va a ser transformada en estos próximos 3 meses. Ve a las páginas en internet y busca información. Ahora disfruta de este poderoso mensaje que se titula Primero, lo primero. Se salga de orden. En estos días en nuestra nevera se nos dañó en casa. Y es interesante que una piececita te controla todo. Lo curioso es que la persona que arregló la nevera le dieron una piececita que es la misma, pero que se usa para el freezer. Entonces, cuando le puso esa piececita a la nevera, me la convirtió en un freezer. Entonces, todo lo que había en la nevera se frizó. Es la misma piececita,
La misma piececita. Pero una piececita fuera de orden te daña absolutamente todo. ¿Qué fue una de las cosas que Jesús dijo que tenían que ser primero en nuestra vida? Ve conmigo al libro de Mateo, capítulo 6. Como te digo, hoy no voy a ser muy extenso, pero en Mateo capítulo 6, en el verso 32, Jesús viene culminando una serie de mensajes que le estaba predicándole a sus discípulos y a la multitud. Y en el verso 32 termina con una frase que en esta iglesia es bastante conocida. Dice, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. En el verso 33 dice, mas buscad, ¿qué? Mas buscad, ¿qué? Primeramente el reino de Dios y su ¿qué? Y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué va a pasar? Ahora, mira al que está a tu lado, dile, las cosas no son malas. Las cosas no son malas. Jesús dice, los gentiles buscan todas estas cosas. Las vamos a mencionar ahora. Los gentiles buscan todo eso. Pero ustedes tienen que entender que el Padre sabe lo que tú tienes necesidad. Y si el Padre sabe de lo que tú tienes necesidad, tu tarea debería ser buscar primeramente el reino de Dios y ¿qué? Y su justicia, y todas ¿qué? Las cosas que los gentiles buscan para ti serán ¿qué? Añadidas. Por ejemplo, en la casa de nadie, ningún niño debe cargar con la responsabilidad o la presión de saber en qué problemas financieros están sus padres. Los niños deben estar allí para estudiar y prepararse. Punto. Y se acabó. Entonces, un niño hay que decirle, no te preocupes de lo demás, no te preocupes del resto. Nosotros nos vamos a encargar de lo que tú necesitas para que tú te enfoques en lo que es que primero. No todos aquí quizás tuvieron esa libertad. No todos aquí tuvieron esa libertad de poder únicamente enfocarse en sus estudios. Hay algunos de ustedes aquí que tuvieron que trabajar, estudiar, trabajar un part-time, luchar. Hubiera sido más fácil si hubiera habido, ¿verdad?, la oportunidad de enfocarme única y exclusivamente en una cosa, porque lo demás está cubierto. Y esa es la dinámica que el Señor quiere. Él dice, yo quiero que tú entiendas que lo demás está cubierto. Si tú me buscas a mí, todo lo que los otros buscan, yo te lo voy a añadir. Ahora, mire la clave, hermano. No se trata de dejar de buscar las cosas. Se trata de buscar cómo Dios quiere que obtengamos las cosas para que las cosas sean añadidas y no sean lo que nosotros realmente buscamos. Me explico. Él dice, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. O sea que hay que buscar. No hay tal cosa como sentarte en tu casa a esperar que te llegue. La búsqueda sigue. La búsqueda sigue. La acción de buscar sigue. La acción mía de buscar. Tengo que buscar. ¿Pero qué voy a buscar? Voy a buscar el reino de Dios y su justicia. Voy a buscar cómo es que Dios quiere que sean las cosas. Voy a buscar cuál es el orden que Dios tiene para estas cosas. Y cuando yo lo busque basado en el orden de Dios, Él me va a asegurar que todo lo demás se me va a añadir, que todo lo demás va a fluir, que todo lo demás va a suceder. Mi afán entonces no es en perseguir las cosas como el mundo las persigue, sino que mi meta debe ser aprender cómo es que Dios quiere que yo lo haga. Tú tienes dos alternativas a nivel de negocio. O haces el negocio a tu manera o lo haces a la manera de Dios. Si lo haces a tu manera, siempre estarás persiguiendo las cosas. Si lo haces a la manera de Dios, las cosas se te van a añadir. Tú tienes dos maneras de encontrar novia o novio.
O lo buscas a tu manera, a tu forma, la cual para algunos de ustedes ya ha fracasado varias veces. Alguien le dijo los otros días a alguien: ya necesito que me busquen novia a mí porque todas las que consigo yo son malas. No, lo que hay es que enseñarte a buscarla de la forma que correcta. Entonces hay una forma: o la buscas tú a tu forma, la buscas como el mundo las busca, o la buscas a la manera de Dios. Y si lo buscas a Él y le pides a Él que te enseñe cómo es que funciona esto, Él se encargará de añadirla. Él se encargará de atraerla. No es que va a dejar de buscar, porque entonces el otro problema es que la gente dice: bueno, pues no tengo que buscar esas cosas, voy a esperar que lleguen. No, hay que buscarla. Pero mi diligencia es: yo tengo que buscar cómo es que Dios quiere ser buscado. Porque la última vez que traté de hacer lo correcto, traje el arca de la forma incorrecta, terminó matando a alguien. Hay gente frustrada en la casa de Dios y están frustrados con ciertas cosas que no tienen, en vez de ellos darse cuenta que el error ha sido ellos de no buscarlos en el orden correcto. Sabías que no tenías que coger aquel préstamo y lo tomaste. Sabías que no debiste haberte mudado a aquel lugar y te mudaste. Sabías que debías haber esperado un poco más para tomar estas decisiones y las tomaste como quiera. Te saliste de orden y todo se volvió un caos. Pero todo aquel que sea capaz de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, cómo Dios quiere que esto se haga, cómo Dios quiere que esto corra, cómo Dios quiere que esto funcione. Puede ser que yo tenga una buena idea, pero no son mis buenas ideas las que me van a dar la victoria. Lo que me va a dar la victoria es correr el negocio a la manera que Dios quiere que yo lo corra. Es correr mi vida a la manera que yo lo corra. Y mi obsesión es encontrar no las cosas, mi obsesión es encontrar cómo Él quiere que yo trabaje con esas cosas, cómo Él quiere que yo las busque. Mi obsesión es ver cómo Él quiere que yo actúe. Mi obsesión es ver cómo Él quiere que yo tenga la casa. Mi obsesión es ver cómo Él quiere que yo traiga eso a mi vida. Y cuando yo puedo verlo de esa manera, no importa lo que sea, todo lo que llegue a mi vida será añadido. El enfoque primero en el día de hoy, yo quiero que tú entiendas que cuando Jesús hablaba de estas cosas primero, es para poder poner en tu interior la estructura correcta, poner en tu interior la formación correcta para poder alcanzar todo el destino que Dios tiene para ti. Y todo aquel que sea capaz en el día de hoy de tomar la decisión, sabe que yo voy a buscar la manera en que Dios quiere que yo tenga todas las cosas. Él sabe de lo que yo tengo necesidad. Cuando yo encuentre la forma que Él quiere que las cosas sean en mi vida, entonces podré recibir todo lo que el mundo tiene. Y la Biblia dice que la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hácelo fuerte al Señor ahí en esta hora. Cuando nosotros nos enfocamos a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, ¿cómo es que esto funciona? ¿Cómo es que Dios funciona? ¿Cómo es que esto corre? Es bien interesante. Hace un tiempo atrás un muchacho del mundo, bueno, cristiano ya se convierte, pero que viene de de una vida muy difícil. Y es triste, hermano, porque a veces traemos a la vida cristiana las actitudes que traímos en el mundo. Estamos tan acostumbrados que lo que tratamos es de espiritualizar ciertas cosas en mi vida, pero sigo con el mismo carácter, la misma actitud. Y este joven se convierte, lleva un par de años convertido, pero viene de una vida muy dura de la calle, viene de las gangas,
Y aunque se convirtió, todavía en su mente funciona de esa manera. Yo no lo puedo culpar porque fue tanto tiempo actuando de esa forma, que toma tiempo ahora liberarse. Y tuvo un problema con alguien en la iglesia. Y delante de mí hace esta expresión: por menos que eso en el mundo te llevaba una pescosa, te llevaba una galleta. Y yo entiendo lo que él quiere decir, porque la persona estaba mal, pero él tiene que entender que desde el día que se convirtió, ya él no está en el mundo. Y en esto operamos diferente. En el mundo tú dabas una galleta, en esta Dios te pide que cojas 2. ¿Sabe? En el mundo no es que yo te voy a dar la galleta, en el mundo es que yo voy a dejar que tú me des 2. Acá es que tú me des 2. Entonces la pregunta es: ¿cómo yo gano cogiendo las 2 pescosas? ¿Verdad? Y para aquellos que no saben, que hay un verso en la Biblia que dice: si alguien te da una mejilla, por la otra, aboliendo la ley del talión, que era ojo por ojo y diente por diente. Y el problema de esto, hermanos, oiga bien, para llevarte a 2 o 3 puntos más. El problema de esto es querer obtener todo lo de Dios, todavía acostumbrado al viejo orden en el que yo encontraba las cosas. Por eso es que él dice: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos. No porque sea rico, lo que lo hace difícil no es que es rico. Lo que lo hace difícil es que el hombre está acostumbrado a hacer las riquezas de una manera. Y ahora decirle que en el reino de Dios se obtienen riquezas, pero de otra forma, y hacérselo entender y hacerlo que lo crea, eso es difícil. Eso es lo duro. Eso tiene que ser el Espíritu Santo quien te lo revele. Si usted busca después con calma en su casa, en Lucas capítulo 18, esa es la historia del joven rico. Cuando Jesús le da la clave, él no la quiere cumplir. Y él dice: cuán difícil es que un rico entre en el reino de los cielos, ¿cierto? Los discípulos lo llaman y le dicen: maestro, ¿y cómo nosotros vamos a entrar? Queriendo decir que yo era rico. Él le dijo: tranquilo, no hay nadie que haya dejado casa, padre, madre, hijo, que reciba 100 veces más aquí y ahora, y en el más allá la vida eterna. Y yo sé que hay un montón de gente que siempre me dice: pastor, ¿te ves que los ricos es difícil que entren al reino de los cielos? Si eso es Lucas 18. Pero en el 19, Cristo entra a la casa de Zaqueo, un hombre que era rico. Y la Biblia dice que cuando Zaqueo dijo: voy a devolver o devuelvo, si a alguien le he fallado, le devuelvo 4 veces lo que le robé o lo que le quité. Jesús dice: hoy ha llegado la salvación a este hogar. En el capítulo 18 tienes un rico que no pudo entrar, pero en el 19 tienes otro que pudo entrar. Pero el que está en el 19, que es Zaqueo, entró por revelación de Dios. Y entró porque decidió hacer las cosas a la manera en que Dios quería que se hicieran. Cuando nosotros vamos a hacer algo en nuestra vida, tenemos que procurar cuál es la manera de hacerlo. Qué poderoso cuando se pone en perspectiva correcta la palabra de Dios. Y podemos entender la palabra de Dios no de forma religiosa, no de forma tradicional, no condenando nuestras vidas, sino buscando el orden correcto que Dios quiere que nosotros veamos todas las cosas. Si te fijas estos versos que yo acabo de discutir contigo, muy claramente el Señor dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Así que las cosas no pueden ser malas. Si Dios dice que Él te las va a añadir porque tú lo busques a Él, las cosas no son malas. Buscar las cosas es lo malo. Pero si tú lo buscas más a Él, si lo buscas a Él primero, si eres la prioridad en tu vida, Él se encargará de añadir
todo lo que tú necesitas, se encargará de añadir todo lo que tú quieres y lo que otros buscan y nunca pueden alcanzar. Cuando yo veo una persona próspera que le sirve a Dios, o por lo menos que me dice que le sirve a Dios, lo que le doy es gracias, y digo que me dice, ¿verdad? Porque no conozco la verdad de todo el mundo, pero le doy gracias a Dios que una persona puede prosperar buscando a Dios y que Dios lo puede bendecir, que Dios puede darle victoria y que veo, sabes, que se cumple la palabra de Dios en la vida de esa persona. Si esa persona Dios lo ha llevado a ese nivel de prosperidad y de abundancia, quiere decir que tiene que tener muchas cosas en orden. No necesariamente que sea perfecto o perfecta, pero debe tener muchas cosas en el orden correcto. Y de eso es que hemos estado hablando en estos días pasados, compartiendo contigo esta revelación. Cuando tú pongas en orden tu vida, todo va a cambiar. Todo va a ser transformado. El orden en todas las áreas, en mi tiempo, en mi dedicación, en todo lo que hago, en mis pensamientos. Pablo mismo decía, en todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo bueno, si hay algo digno de alabar, en eso es que voy a pensar, en eso es que voy a poner mi prioridad. Eso no le toca a Dios, te toca a ti. Somos tú y yo los que tenemos que buscar y procurar el orden correcto en nuestra vida. Yo te invito en el día de hoy a que tomes la decisión correcta, a que en el día de hoy digas, Señor, ¿sabes qué? Si no estoy teniendo los resultados que yo quisiera tener y que tú me has prometido, si estoy en necesidad, si algo está faltando, dime qué es lo que tengo que poner primero en mis pensamientos, en mi vida, en mis acciones, cuál es el orden de prioridades que tú quieres que yo tenga para poder alcanzar todo lo que tú me has prometido. Lo primero que tienes que entender en el día de hoy y recibir, si todavía tú no has entregado tu vida al Señor, tú no le has dado tu corazón a Cristo, oye bien, óyelo bien en el día de hoy. Nada de lo que hagas puede dar verdadero resultado si Él no es el dueño de tu vida. ¿Y qué tienes que hacer en el día de hoy? Muy sencillo, recibirle en tu corazón. ¿Cómo? Muy fácil, repetir estas palabras conmigo. Señor Jesús, en esta hora te entrego mi vida y declaro que Jesucristo es mi Señor, que Él vino y murió por mí en la cruz del Calvario y resucitó y me ha dado vida y vida en abundancia. Creo que soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Si tú acabas de hacer esa oración, te bendigo, te felicito, te doy la bienvenida a la familia de la fe y declaro en el nombre poderoso de Jesús, por el poder de su palabra, que hoy comienza un nuevo tiempo para tu vida. Hoy comienza una nueva temporada para ti en el nombre de Jesús. Ve al teléfono en esta hora, llámanos, escríbenos, ve a las páginas en el internet y vamos a creerle a Dios contigo que hoy comienza esa nueva temporada. Yo quiero terminar este programa haciendo una oración especial por mis compañeros de fe, aquellos que todos los días y todas las semanas no tan solo oran por este servidor, sino que siembran una semilla de fe. Qué cosa interesante que cuando Zaqueo puso en orden su vida y lo hizo arreglando sus finanzas, poniendo sus finanzas en el lugar correcto, todo cambió. Como yo te acabo de mostrar, la Biblia lo dice claramente. Cuando Cristo entra a la casa de Zaqueo y Zaqueo pone en orden su relación con el dinero, todo cambia para siempre. Hay mucha gente que me dice, pastor, el dinero no salva a nadie. Y es verdad, el dinero no salva a nadie. Pero una mala relación con el dinero te puede hacer perder no tan solo tu salvación, sino tu familia, tu salud y todas las cosas. Definitivamente con dinero no podemos comprar nuestra salvación, pero el orden correcto en las finanzas de nuestra vida nos promete abundancia, prosperidad, libertad. Y una de las maneras en las que nosotros honramos a Dios y lo ponemos a Él primero es cuando ofrendamos y sembramos en ministerios como este. Y tú siembras tus semillas de fe y haces esto tu prioridad. Tú te vas a dar cuenta cómo Dios va a ir ordenando todas las cosas. Dios te va a dar sabiduría, Dios te va a dar inteligencia, te va a dar ideas ingeniosas para tomar decisiones maravillosas. El dinero va a rendir más. Eso es lo que Él ha prometido cuando nosotros vivimos bajo su bendición y Él es prioridad en mi vida. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, mira a todo aquel que está llamando en esta hora, todo aquel que va a las páginas en el internet, que es nuestro compañero, nuestro socio de pacto, mi Señor, aquí en este ministerio. Yo te pido que mientras ellos presentan sus semillas de fe,
mi Señor, y ponen en orden su vida financiera también caerá en orden. Que por el poder de tu palabra hay libertad, hay abundancia, hay prosperidad que se manifiesta en tus hijos. Deudas canceladas, milagros financieros, herencias liberadas en el nombre poderoso de Jesús. Yo lo creo hecho ahora mismo. Amén. Llama, todavía estás a tiempo. Déjanos saber que estás ahí y que quieres unirte a este grupo, este ejército de personas que siembran su semilla de fe y que son socios de nuestro ministerio. Me despido recordándote dos cosas muy importantes. En las páginas en el internet tengo dos regalos para ti. Quiero regalarte la foto que representa el tiempo que estamos creyendo de que estos 3 meses tu casa va a cambiar, tu familia va a cambiar, basado en 2 de Samuel capítulo 6, el verso 11. Y también allí puedes inscribirte, puedes buscar e inscribirte para recibir el primer capítulo del más reciente libro que acabamos de escribir, que se titula Cómo recuperar lo perdido. Si vas allí ahora al internet, vas a ver la conexión y vas a recibir ese regalo, lo vas a estudiar. Me gustaría que me dijeras qué piensas y que eventualmente lo pudieras adquirir en tu librería favorita. Yo me tengo que despedir en el día de hoy declarando que en el nombre poderoso de Jesús hay bendición sobre ti, sobre todos los tuyos, y que en esta hora tú puedes ver la gloria de Dios manifestado en tu vida de manera sobrenatural. Recuerda sintonizarnos una vez más en otro programa más de Generación Victoriosa. Y recuerda, amigo que estás ahí, pedirle a Dios qué es lo primero y qué es lo que debe ser primero en tu vida. Conéctate con nosotros en la página de internet otonielfont.com, YouTube, Twitter, Facebook, Instagram. Gracias por haber acompañado al pastor Otoniel Font en esta edición de Generación Victoriosa. Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida, puedes obtenerlo llamando al número que aparece en pantalla. También puedes hacerlo accesando nuestra página en el internet www.otonielfont.com. Te esperamos en la próxima edición de Generación Victoriosa con el pastor Otoniel Font.